¿cómo han estado? Hoy tenemos un tema, pero es el tema además, porque es el tema mundial, y es que hoy vamos a hablar de la vacunación del COVID y de ese proceso de vacunación, entre otras cosas también porque creo que cuando tú te informas, le pierdes el temor. Cuando tú realmente entiendes entre la necesidad o el miedo, qué es lo que realmente vale la pena, vas seguramente a tomar una mejor decisión. Hoy saludamos con esperanza, ¿cierto? O sea, con una esperanza, firmemente creyendo en que la tecnología, que la ciencia ha hecho grandes avances para que finalmente hoy podamos hablar de esta vacuna. Vamos a saludar rapidito, pero también un abrazo de solidaridad a todas esas familias que en este momento están pasando por momentos duros, por momentos difíciles. Abrazamos con el alma, con el corazón a todas las personas que en este momento tienen situaciones complicadas, ¿cierto? Porque eso, mejor dicho, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, yo creo que sin más preámbulos, con picos, besos, abrazos y esos así de rompehuesos de la forma más amorosa y afectuosa, démosle la bienvenida. Entonces, hoy ya listo a nuestro doctorado médico que hoy nos acompaña, un hombre que ha venido haciendo precisamente, yo creo que en tema de una campaña informativa que me parece maravilloso poderlo tener hoy aquí en Las Tres Gracias. Así que el doctor Carlos Aníbal Restrepo Bravo, médico y cirujano en la Universidad del CES, un placer que hoy nos acompañe, de verdad que es todo un lujo que hoy esté aquí, precisamente aclarando tantas inquietudes frente al tema de la vacuna del COVID-19. Es un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme, la verdad, pues muy bueno poder hacer esta labor de poderle llegar a la gente de una manera simple, fácil, que puedan entender y que puedan aclarar dudas y tantos mitos acerca de la vacunación y todos estos detalles pues que han rodeado todo este tema. Sin lugar a dudas, el tema de la vacunación, no solamente del COVID, sino de todas las vacunas, han rodeado eso, muchos mitos frente a ellos que dicen, es que me van a inyectar la enfermedad, es que de pronto el chip. Sí, viene un chip y un montón de cuentos más salido de ciencia ficción que de la realidad. Claro. Hablemos de cómo se forma una vacuna y cómo es que se lleva la investigación de una vacuna. Bueno, pues digamos que el primer mito que se debe aclarar es ¿y por qué tan rápido la vacuna? ¿Cierto? Sí. En realidad no fue rápido, pues todos los procesos, por así decirlo, de laboratorio que llevaron al desarrollo de este tipo de vacunas se venían desarrollando hace más de 20 años, fácilmente, desde finales de cerca del año 2000, y se fueron, por así decirlo, perfeccionando a lo largo de los años con otras vacunas, ¿sí? Y que casualmente surgió esta pandemia y se pudieron tener ya desarrollados todos esos métodos, por así decirlo, de biología molecular, que llevaron rápidamente a un desarrollo a partir del conocimiento genético del virus, que también lo dio muy rápido China. En enero ya sabíamos qué virus era, qué secuencia genética tenía, y esa es como la base para arrancar una vacuna, ¿sí? ¿Por qué sale tan rápido esta vacuna? Uno, porque hay muchos adelantos en ciencia, ¿cierto? Segundo, se unificaron muchos laboratorios y se recibió una gran inversión a partir de múltiples países para que se pudiera avanzar en el tema. Tercero, se tiene la cantidad de pacientes de una manera muy importante para poder realizar estudios para ensayar la vacuna, ¿cierto? Cuarto, ¿por qué salió tan rápido? Porque uno para ensayar una vacuna tiene que ver si sirve o no contra la enfermedad, y hay enfermedades que no circulan demasiado. Y esta es una enfermedad de una alta circulación en la población, entonces rápidamente se puede saber si es efectiva o no la vacuna que se está usando. Los estudios se llenaban demasiado rápido. ¿Y por qué solo 3 meses? Porque hasta el 70% de los efectos graves de una vacuna se detectan en los primeros 3 meses de uso. Es poco probable que a los 20 años de venir poniendo la vacuna contra la tuberculosis se reporte un efecto adverso grave, ¿cierto? Y por último, y lo más importante, muchas veces lo que más se demora uno para obtener una vacuna puede ser la tramitología y los permisos para expedir y poderla comercializar, ¿cierto? Y eso, obviamente, muchos países lo hicieron de manera muy rápida, expedita. Entonces son muchos puntos que llevan a que el desarrollo particular de esta vacuna sea muy rápida. Muchas veces se inicia un estudio de estos y ni siquiera se llena porque no hay la cantidad de voluntarios que hay. Y acá se llenaban en cuestión de días o incluso horas. O sea, de interés mundial, entonces acá todas las piezas se encajaron para lograrlo de manera rápida. Entonces, doctor, ¿usted nos puede explicar de manera como coquito, en paisa, cómo funcionan las vacunas? O sea, porque eso tienen como tipos y formas. Básicamente nos podemos entrar. A Colombia van a venir, por ahora, hay 4 o 5 vacunas candidatas. ¿Cuáles son? Pfizer y Moderna. Esas dos son de ARN mensajero. Ya les voy a explicar qué es eso. Vienen AstraZeneca y
viene, que tiene un vector viral, ya les explico qué es eso, y viene Sinovac, que es la vacuna china, que esa es con el virus vivo atenuado. ¿Qué significan esas vacunas? Las más novedosas, por así decirlo, en la actualidad, son las de ARN mensajero. ¿Qué es eso? Es, básicamente, para que un virus pueda actuar, tiene que convertir su material genético en ese intermediario que se llama ARN mensajero y de ahí convertir eso en proteínas, que es lo que causa que el virus genere la enfermedad, ¿cierto? Entonces tiene que ser como una carta cuando te llega el correo, que la tienes que recibir para que llegue y empiecen a salir las letras por todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que el virus tiene una llave, y esa llave se llama proteína espiga. Esa llave es con la que él entra en los pulmones de las personas, ¿sí? ¿Qué es lo que se trata de hacer con esas vacunas? Que uno mismo, a partir de su material genético, pero no del núcleo, sino simplemente, porque eso es otro mito, que es que va a entrar en mí y me va a cambiar mi material genético. Sí. El ADN es el que está en el núcleo, el ARN está afuera del núcleo, en el citoplasma, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos la maquinaria. ¿Qué hace esta vacuna? Pone un ARN artificial parecido al del virus, llega a la periferia del núcleo de la célula, no entra a nuestro ADN y utiliza nuestra propia maquinaria para producir proteínas parecidas a las del virus. Entonces, ¿uno qué hace? Genera anticuerpos contra esa proteína y cuando uno se encuentre al virus le va a bloquear su llave, porque es contra esa proteína contra la que el virus entra. Entonces, así funcionan las ARN, ¿cierto? Como un intermediario. Y uno mismo, a partir de ese intermediario, produce proteínas para generar anticuerpos y bloquear el virus. No entra en el núcleo, no se acopla al DNA, no cambia mi material genético, etcétera, ¿cierto? Ellas vienen como en unas transportadores, por así decirlo, que son de grasita. Y esa grasita se llama polietilenglicol y ahí sí es donde hay que tener un poquito más de cuidado porque se han registrado reacciones alérgicas no severas y sí severas de los dos tipos, ¿cierto? Frente a ese componente. ¿Qué pasa? Si son varias vacunas, entonces uno cómo es que vamos en la primera. Vamos en la primera son las de ARN mensajero que tienen específicamente ese componente. ¿Qué pasa? El polietilenglicol está en las cremas dentales, en el champú, en... O sea, las tenemos, sí, básicamente todos ya hemos tenido contacto con él. Entonces, ¿qué pasa? La probabilidad de una alergia es de 11 personas por cada millón. Síntomas alérgicos leves, o sea, que le pique la piel, etcétera, etcétera. Por eso dejan a la gente, perdón que lo interrumpa, 15 minuticos o media horita mientras... Exacto, entonces, y la probabilidad de una reacción alérgica ya más fuerte es de 1 persona por cada millón, en personas que tengan historia previa de alergias. Entonces, ¿qué debe hacer? Exacto, ¿qué debe hacer la persona? Ser muy claro e informar y decir, yo tengo un historial de alergias, etcétera, a diferentes sustancias, ¿cierto? Sí. Porque esas personas en el sitio de vacunación, luego de presentar el consentimiento informado, que eso hay que entregarlo, pues, o llenarlo, ese va a ser uno de los requisitos, en el sitio de vacunación se va a quedar el doble del tiempo que una persona no alérgica, o sea, media hora, porque la recomendación es 15 minutos de observación para los no alérgicos y 30 minutos para las personas que tengan alergias importantes, ¿cierto? ¿Y cuál es la ventaja? Que el 70 al 80% de las reacciones alérgicas se desarrollan en ese tiempo. Entonces, si está en una institución prestadora de salud, hay fácilmente cómo responder en caso de que se presente. Esa es la primera vacuna. Ese es un tipo de vacuna y esas serían las de Pfizer y las de Moderna, que son ARN mensajero, ¿cierto? Vamos a la segunda. Existe otro tipo de vacuna que es la de AstraZeneca o la de Oxford que le dicen. ¿Esa qué hacen? Un virus, ¿cierto? Por así decirlo, lo dejan inofensivo para el humano y aprovechan y adentro meten cositas del coronavirus, proteínas, pedacitos. Y ya uno ¿qué hace? El virus invade, no genera enfermedad en uno, ¿cierto? Pero adentro lleva pedacitos del coronavirus. Se va a replicar en las células y uno genera anticuerpos a partir de... Despierta a los soldados, mejor dicho. Exacto, uno genera anticuerpos. Es como utilizar por fuera otra carcasa y por dentro llevar un pedacito de coronavirus, pero que no es capaz de generar la enfermedad, ¿cierto? Esa es la otra forma. Y está esa es la de AstraZeneca, ¿cierto? Y por último, pues de las que van a venir aquí están las de virus vivos atenuados. ¿Y esa cuál es? Y esa es la Sinovac, o esa es la de origen chino. Porque, por ejemplo, Sputnik, que es la rusa, también lleva un vector viral como la que les acabo de explicar, que esa de pronto está en negociaciones y puede llegar, sería de este segundo tipo. Y hay otro tipo que serían las de los virus vivos atenuados, y es que le ponen a uno el mismo coronavirus, pero lleva un proceso químico en el cual es inofensivo.
Pero al uno reconocerlo por la superficie, ya es suficiente para generar también una respuesta inmune. Por eso es que hay unas que necesitan 2 dosis, porque es un proceso más elaborado, mientras en la que a usted le ponen el virus, pero ya muy deteriorado, con una sola vez que lo reconozca, pues es simplemente esa dosis. ¿Quién elige qué marca le ponen? ¿O eso es simplemente al azar? Yo, la verdad, en Colombia no sé cómo va a ser el proceso. Recientemente están sugiriendo en otros países de la Unión Europea dejar ciertos tipos de vacunas para personas jóvenes y dejar otros tipos de vacunas para personas más mayores, ¿cierto? Pero son recomendaciones a partir de lo que se viene hasta el momento, pues por así decirlo, investigando, ¿cierto? Sí. Que sí está claro, acá puede llegar cualquiera. Tienen efectividades muy distintas y eso también es importante que lo reconozcan, pero efectividades para síntomas leves o moderados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo me vacuno, ¿no me va a dar coronavirus? Probablemente sí, pero le va a dar una enfermedad leve o moderada que no va a saturar ni los servicios de cuidado intensivo ni los servicios de urgencias, ¿cierto? Y o sea, obviamente, la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es otra cosa. ¿Qué es esto? Esto es, si yo me vacuno, ¿cierto? Hay unas que son de 1 dosis y hay otras que son de 2 dosis, ¿cierto? Las que son de 2 dosis, ¿qué pasa? Se ha notado en los estudios que la persona luego de la primera dosis se relaja un poco con las medidas de bioseguridad y se han visto picos de infección justo después de la primera dosis. Que hay que ser muy insistente con las personas. Ay, mira, se vacunó y le dio el virus, entonces incluso ya ha muerto, pero en los primeros 7 a 10 días después de la vacuna. Entonces yo digo, si te cuidaste 1 año, cuídate 21 o 28 días que más. Se hace la vasectomía. No, pero no sé, pues esa explicación es un poco más embarazosa. Mi esposa quedó en embarazo. Venga, pero a usted le dijeron que se tenía que cuidar después de la vasectomía. Porque no esperó lo más. Ahí está su sorpresita. Entonces sí hay que poner un poco de, digamos, del papel y de la responsabilidad. Del cuidado. Eso, que sí es claro, las personas más jóvenes, al tener sistemas inmunes, por así decirlo, más saludables, pueden quedar inmunes pasados 10 a 12 días de la primera dosis y la segunda dosis solo sea un refuerzo. Las personas más adultas o que tengan enfermedades que bajen las defensas o que tomen medicamentos que bajen las defensas, por así decirlo, si necesitan una segunda dosis e incluso la inmunidad completa se logra 5 a 7 días luego de la segunda dosis. O sea, ¿qué quiere decir? A mí me vacunan el 20 de febrero, supongamos. Yo necesito otros 28 días más 7 días más, o sea, yo hacia finales de marzo, empezando abril, es que ya voy a estar. ¿Pero quiere decir eso que me puedo quitar el tapabocas? No. ¿Por qué? Porque yo me puedo infectar, lo que pasa es que la infección va a ser leve o incluso asintomática. Pero puedo contagiar. Pero puedo contagiar a las demás personas que todavía no están en fase de vacunación. Ahorita vamos a seguir con el doctor porque todavía nos quedan algunas preguntitas, ¿cierto? O sea, con eso entendí todo. Todavía. Pero ya la claridad que nos ha dado al hablarnos. Y sobre todo porque yo he escuchado a varias personas que dicen, yo no me voy a vacunar, yo no voy a hacer conejillo de indias, pero yo creo que es falta. En cambio, muchachas, les digo, es la primera vez que estoy contenta de ser mayor que ustedes, la voy a recibir antes. Tampoco no es por pero mucho. no creas, estamos en el mismo rango, o sea que no chicaneen. Pero vamos a hacer algo, ¿les parece? Si quienes están en este momento en casa, este es un tema tan interesante, tan lleno de inquietudes a través de nuestras redes sociales para que nos hagan sus preguntas. El doctor Carlos va a continuar con nosotros y nos encantaría poder ayudarle, sobre todo usted que está en casa, que está tratando de tomar esa decisión apenas lleguen las vacunas, que ese es otro tema del que estamos esperando desde que arrancó el año, poder aclararlas aquí a través de las 3 gracias. Vamos a un corte. Vamos a un corte pequeñito. Antes, muy importante para completar lo que tú estabas diciendo, y es que nuestros sistemas de salud ya nos están solicitando que actualicemos nuestros datos. Hagámoslo de manera oportuna porque de esta forma ayudamos en ese proceso. Ya regresamos.